En París, Viena y muchas otras partes del mundo se buscan soluciones al problema del tráfico, pero mientras en los países occidentales las ventas de autos se estancan, en los emergentes como India, la euforia motorizada acaba de empezar. Aquí en Bangalore, la ciudad en la que yo crecí, la situación ha cambiado radicalmente. Cuando vengo a visitar a mi familia, apenas reconozco la ciudad. Para entender esta evolución, tenemos que retrotraernos a una época en la que yo era así de pequeña. Mientras yo daba mis primeros pasos, India daba un gran salto adelante. En la década de 1990, el gobierno central liberalizó la economía y redujo impuestos y aranceles. Así arrancó el mercado del automóvil. Bangalore se promocionó como la capital informática en Asia. Consorcios estadounidenses externalizaron aquí sus trabajos de software y la ciudad recibió inmigrantes de toda India. Crecieron la población y los ingresos y con ellos el parque móvil. El auto es una cuestión de estilo y yo quiero tener uno cada vez mejor. Los SUV son ideales. En comparación con Europa o Norteamérica, en la India pocos tienen un auto. 2/3 partes de la población se desplaza a pie, en bicicleta o en transporte público. Pero al 80% de los jóvenes encuestados les gustaría comprarse un auto. Eso en un país como India es mucha gente. La economía y la sociedad aspiran a cosas que suelen estar en oposición a los objetivos de crecimiento sostenible. Eso no ocurrió cuando en Estados Unidos y Europa vivieron su despegue económico. Disfrutaron de su desarrollo, su riqueza y sus autos, pero a los indios se les dice que no lo hagan, que tengan en cuenta el desarrollo sostenible. En el pasado, las ciudades concedieron más espacio al auto ensanchando calles o construyendo pasos elevados, medidas ineficientes como demuestran los estudios del profesor Verma. Toda medida orientada a ampliar las carreteras animará a más personas a comprar un auto. Es asequible y aún no se ha alcanzado el punto de saturación. En poco tiempo, digamos 6 meses, ese espacio extra se habrá llenado de autos. A menudo el diseño del trazado urbano se copió directamente de Occidente. Planeadores que visitaron Estados Unidos en la década de 1990 se inspiraron en un diseño urbanístico que no funciona en ciudades densamente edificadas y sin espacio para el auto. Camiones y SUV circulan hoy por calles incapaces de absorber ese caudal de tránsito. Y la prioridad concedida al auto privado también define la forma en que se diseñan nuevos complejos de viviendas en Bangalore o Nueva Delhi. Este complejo se terminó hace un año. Aquí viven más de 1,000 familias. Para ir al colegio o comprar lo más necesario hay que andar, por lo menos 15 minutos. No es muy práctico, y así se crea la dependencia del auto. 15 minutos puede no parecer mucho, pero depende del estado de las aceras. El trazado urbanístico pensado para el auto no tiene en cuenta a quienes van en bicicleta o a pie, ni siquiera hasta la parada del bus. Para mí, una carrera de obstáculos para ancianos o personas con discapacidad sencillamente imposible. Las consecuencias son catastróficas para las ciudades indias. La contaminación atmosférica aumenta en todo el país y esto disminuye la calidad de vida. Donde antes jugaban los niños, ahora ruedan autos. A escala global, las emisiones de los vehículos aumentan más rápido que las de cualquier sector. Pero no hay que olvidar que en la India el medio más empleado es la moto y que casi todo el transporte de mercancías se realiza en camión. ¿Podría prescindir del auto? La verdad es que no. Viendo cómo están las calles, el tránsito, no prescindiría de mi auto.
Tengo mala conciencia porque sé que la huella de carbono es muy grande, pero no te queda más remedio que tener coche. Los gobiernos, tanto el central como los regionales, deben tomar medidas claras para influir en el comportamiento en materia de transporte. Tienen que fomentar medios de transporte alternativos. El transporte público, los desplazamientos a pie y en bicicleta deben ser más atractivos. Necesitamos políticas que incentiven el uso del transporte público y menos el uso del auto. En todo el mundo está cambiando la conciencia de los ciudadanos sobre el transporte. Además, en la pandemia se hicieron evidentes algunos de esos problemas. Desde enero de 2021, Francia aplica un impuesto a los SUV más pesados, lo que aumenta su precio hasta los 40.000 euros. Copenhague tiene más de 400 kilómetros de ciclovía. Los expertos aconsejan analizar proyectos antes de extrapolarlos a la India. Una solución con buenos resultados en Bogotá no puede implementarse sin más a una ciudad pequeña del sur de India, como Trichy, por ejemplo. Hay que analizar las medidas para ver si funcionan en nuestro contexto. Actualmente se habla mucho del desarrollo orientado al tránsito, es decir, estrategias para potenciar la vida urbana en torno a nodos de transporte colectivo. Tomemos un pequeño porcentaje, un 5%, por ejemplo, de las inversiones en el metro. Con ese dinero mejoramos la accesibilidad, el camino a las estaciones de metro. De esa manera, logramos que una parte mucho mayor de la población que vive en el centro de la ciudad también utilice el metro. Actualmente, el 80% de las inversiones públicas se asigna a grandes proyectos como soterramientos y autopistas, el resto a trenes y autobuses, y menos del 2% a peatones y ciclistas. Si regresáramos a la década de 1990 y tuviéramos que hacerlo todo de nuevo, probablemente lo haríamos diferente. En retrospectiva es fácil darse cuenta, pero la India todavía está a tiempo de dar el salto hacia un futuro sostenible. Millones de personas tienen aún expectativas incumplidas, pero debemos hacer uso de la creatividad para encontrar soluciones que pongan en el centro la salud del planeta y la calidad de vida de las personas.